Bueno, mis hermanos, qué alegría es para nosotros estar aquí en esta celebración eucarística donde nos hemos reunido para celebrar nuestra fe. Yo siempre le digo a las personas, vea, cuando usted tenga la oportunidad de ir a una misa, las lecturas que aparecen en la Santa Eucaristía, que la liturgia nos presenta, esas lecturas son para ustedes. Es Dios el que está hablando. Y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. El padre José Antonio Fortea, que es un sacerdote que yo quiero mucho y admiro mucho, es español, exorcista de Barbastro, España. El padre Fortea dice que si nosotros creemos que Dios nos hable, nos va a hablar a través de cualquiera. Pero si no queremos escuchar la voz de Dios, así nos predique el santo más santo y el intelectual más el intelectual y el teólogo más teólogo, el papa o el obispo, el que sea, no vamos a escuchar nosotros la voz de Dios porque no queremos que el Señor nos hable. ¿Y a quién le habla el Señor? Vea qué bonito esto. Yo digo que Dios le habla a sus amigos. Dios le habla a sus amigos. Un ejemplo, una vez una señora venía a mi ministerio, me decía, Padre Bernardo, ¿por qué será que yo me despierto todos los días a las 3 de la mañana? Y yo abro los ojos y son las 3 de la mañana. Y entonces yo reprendo al chamuco y le digo, maldito chamuco, déjame dormir. Y yo le respondo, y si no es el chamuco el que la despierta, si no es Dios el que la despierta, porque Dios llama a sus amigos para hablar con Él, aún en la madrugada. Y en lugar de usted buscar la voz de Dios, está usted reprendiendo al chamuco. Vea que una señora que yo quiero mucho de San José, California, que se llama Rina, esta señora me contó algo bien bonito. Ella tiene don de visión. Y ella iba bajando una vez las escaleras de su casa hacia el basement, hacia el primer piso. Y resulta de que ella vio como un ser que estaba parado al lado de ella y entonces lo reprendió. Es una mujer de liberación. Reprendió al demonio y no era un demonio, era un ángel. Y dice que el ángel agachó la cabeza y se fue. Ahí hay un cuadrito donde yo entrevisté al padre Teodoro, el que se retiró. Yo lo entrevisté frente a ese cuadrito y ahí está el ángel y él dice que se puso así como triste frente a este cuadrito y me decía, ¿y por qué, padre? Pues ¿por qué será? Pues si era un ángel y lo reprende como un demonio, tenemos que tener el don de discernimiento de espíritus. ¿Qué es el don de discernimiento de espíritus? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8, 9 y 10 nos da una lista de 9 dones. Y hay un don que dice, tenemos que saber qué viene del bueno y del mal espíritu. Ese es el don de discernimiento. ¿Qué viene del bueno o del mal espíritu? Ese es el discernimiento. Discernir, del griego diacrinón, pasar por un cernidor para escoger lo bueno y desechar lo malo. Esto es lo que nos falta a nosotros los católicos, tener un discernimiento de espíritus, para saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Cuando nosotros nos sentamos a atender gente y a confesar, la mayoría de personitas dicen, padre, que yo fui donde un brujo, donde una bruja, pero me dijeron que era una señora y que esa señora hacía oración. Y cuando yo llegué, pues yo ya estaba ahí, padre, tenía la imagen de la muerte, el divino niño, el crucifijo, al Buda, una cantidad de cosas. ¿Y qué pasó? Dijo, no, padre, pues yo me quedé ahí y sigo yendo y ya llevo 10 años yendo porque yo creo que es buena. No es buena. Pero tiene la imagen de la Virgen, sí, pero no es buena. Así tenga la imagen del divino niño, tenga la imagen de la Virgen, si le da culto a la muerte no es una persona buena. ¿Me hago entender o no? Y nos falta discernimiento. Saber cuándo está entrando el demonio a nuestra vida. ¿Saben cómo entra el demonio a nuestra vida? El demonio a nuestra vida entra como una serpiente, así como entró en el Génesis. En el Génesis habla que el demonio entra como una serpiente. Y ese demonio que entra en el Génesis como una serpiente termina siendo un dragón en el Apocalipsis. Y es el mismo. Así entra el demonio. Entonces, un ejemplo. A usted el demonio lo quiere atacar o la quiere atacar. Hablemos en femenino. Usted está siendo atacada. Y resulta que usted vio un hombre así como yo, grande y acuerpado y hermoso, y entonces le gustó. Es normal, no se preocupe. Resulta que se compartieron números y todo empezó por una mirada, después un texto, después del texto una cosita más y una cosita más y una cosita más, hasta que terminan adulterando, fornicando con una persona
que nunca debieron haber dejado entrar a su vida. Y terminan con grandes problemas y grandes dificultades. ¿Y cómo empezó eso? Suavecito, como una serpiente del Génesis. Pensemos en un drogadicto. Yo que fui drogadicto 7 años. ¿Cómo empieza la droga en la persona? A través del tabaquismo. Usted lo primero que hace es probar un cigarrillo. Ya cuando quiere pasar a una segunda cosa, entonces pasa a un vicio que lo ven muy común hoy en día, pero que es una droga y los que hemos sido dependientes de eso, sabemos que es algo terrible que se llama la marihuana. Ya cuando la marihuana no le hace, porque el TCC, ya los pulmones se acostumbran a eso, entonces pasa usted algo más fuerte que es el crack, el perico, la heroína, y ahí está la persona pegada de una cantidad de cosas. ¿Y cómo empezó todo esto? Allá por un cigarrillo. O el alcohol. Las personas que son adictas al alcohol, yo lo digo y lo digo abiertamente y con mucho temor, yo soy alcohólico, pero soy un alcohólico seco. Yo soy un alcohólico que no tomo, no me emborracho, no se preocupen. No lo hago, pero soy alcohólico. Mi cuerpo me pide alcohol. Y siento ese deseo a veces de consumir alcohol, porque el que ha sido en este sentido nunca deja de ser. Y entonces uno tiene que aprender a cuidarse. Y los que me conocen y saben y me rodean, yo llego y comparto un poquitico con alguna persona e inmediatamente salgo corriendo, porque dicen los santos que el que corre es el que gana. Y si yo me quedo sentado en ese lugar, téngalo por seguro que les llego hacia la misa. Alegres. Claro que sí. Entonces, ¿qué toca hacer uno mismo? Cuidarse, porque hay que tener discernimiento por dónde se está metiendo el demonio. Y el demonio se mete suavecito, 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 sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie lo vea. Vea que yo soy del campo, yo soy campesino, y allá en el campo donde yo soy tenemos unos kioscos que son de mata de palma, ¿cierto? Y entonces resulta que estos kioscos que son de mata de palma, cuando usted voltea a ver así hacia el techo, usted a veces ve las serpientes que están enroscadas en los palos. Y usted se pregunta, ¿y ese animal cómo se subió hasta allá? Pues resulta que nadie lo vio, porque entra así, suavecito, suavecito, suavecito. Pero se lo repito, la serpiente del Génesis termina siendo el dragón del Apocalipsis. Y es el mismo ser. Y para no dejarlo entrar a nuestra vida, nosotros tenemos que tener algo que se llama el discernimiento. ¿Qué viene de Dios y qué no viene de Dios? Vea qué bonito esto. La primera lectura de hoy es tomada del profeta Samuel. Y está el llamado que Dios le hace al profeta. La primera lectura termina diciendo que desde ahí en adelante se comprobó que Samuel era un hombre, un profeta de Dios. ¿Por qué? Mírenme aquí, 3 palabras. La palabra Bará. La palabra Bará es como inicia la Biblia. Bueno, Berechit bara Elohim. Berechit es en el principio. Bará es crear de la nada, es la palabra de Dios. La palabra Bará es la palabra que es de Dios, la palabra creadora de Dios que crea de la nada. Esa palabra cuando sale de Dios hacia el hombre se llama Dabar. Bará, Dabar. Dabar es la palabra que Dios le comparte al hombre. Y cuando el hombre escucha esa palabra de Dios se llama el Neví. Neví, recuerden que la Biblia para los judíos se divide en 3. La Tanakh, la Torá, los Neviín y los Ketuvim. Los Neviín es la ley, los profetas y los escritos. Neviín, profeta, Neví, hombre escogido por Dios. El Dios que crea desde la vará, desde la nada, que le comunica el dabar, la palabra al hombre de Dios y que el hombre de Dios la escucha. Y esto es importante, que nosotros aprendamos a escuchar esta palabra de Dios. Hoy en día tenemos un problema muy terrible, un problema contemporáneo terrible. ¿Y saben cuál es ese problema? Que si usted le habla a Dios, ¿cómo se llama cuando usted habla con Dios? ¿Cómo se llama? Oración. ¿Cómo se llama? Oración. Pero si Dios le habla a usted, ¿cómo se llama? Esquizofrenia, dicen. Ya está escuchando voces. ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué Dios le habló a la Virgen María a través del ángel? Y le habla el Señor una palabra contundente y la Virgen María no sufría de esquizofrenia ni absolutamente de nada. Porque el Señor le habla a las personas en la Biblia, a los grandes apóstoles, a Santiago, vete para aquí, vete para allá, ven para acá, haz esto, haz aquello. ¿Por qué Dios le hablaba a Pablo de una manera contundente? Ah, Padre, porque es que eran escogidos por el Señor en la Biblia. Ah, bueno, vayamos a la historia de la iglesia. San Francisco de Asís, que lo quiero tanto. San Francisco de Asís estaba rezando en una iglesia que se llama La Porciúncula, que allá en la granja mía, la Inmaculada, yo hice una réplica de La Porciúncula y se la dediqué a San Miguel Arcángel, porque así soy yo. Y resulta
que San Francisco estaba rezando en esta iglesia, estaba abandonada, destruida, y escuchó una voz, un Cristo bonito grande que se llama San Damián, tal vez de Cosme y Damián, dos santos antiguos, la cruz de San Damián. De esa cruz que hoy en día está en la Basílica Papal de Santa Clara de Asís, para que ustedes sepan dónde está ese Cristo principal. De ese Cristo salió una voz que dijo: Francisco, construye mi iglesia. ¿Cómo le dijo? Y él escuchó la voz de Dios, pero, perdónenme los franciscanos, a San Francisco de Asís le faltó discernimiento. ¿Saben por qué le faltó discernimiento? Porque se puso de albañil. Pobrecito el santo, Dios mío. Puso de albañil. Fue a conseguir piedra, cemento, y vea, levantó una iglesia como la está levantando aquí el hermano Demetrio y toda esta comunidad, y yo estoy poniendo mi grano de arena a venir a estas misiones. Se puso de albañil a construir una iglesia física, un templo. Yo me imagino que Dios lo miraba y decía: ay, Francisco. ¿O no? Un año, pobrecito, trabajando con ese frío que hace en Italia, tan terrible en esa época, trabajando para reconstruir la iglesia, la orden del Señor. Y después de que termina, me imagino San Francisco de Asís, orgulloso por haber terminado la construcción de esta iglesia, fue delante del Cristo y le dice: Francisco, construye mi iglesia. Entonces ahí entendió: ¿cómo así? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí el Señor? Y Dios le estaba hablando de una reconstrucción espiritual. Y después, imagínense, en el movimiento franciscano, todo lo que hemos vivido nosotros, no solamente en Italia, en el mundo entero, en América Latina. Hace poquito, el Papa Francisco que canonizó a un franciscano, ¿cómo se llama? Que evangelizó todo esto, que decían que tenía los pies como las alas, porque evangelizó casi todo lo que es América. Y terminó allá en las misiones de California, y un hombre impresionante que hasta sufría los pies. Usted, Junípero Sierra, Fray Junípero Sierra, un hombre Serra, un hombre tremendo del Señor. Tanto que ustedes tienen aquí el convento de la Santa Cruz, que ahí pasó una persona que dejó también ese bastón. ¿Quién fue el que dejó ese bastón? Vea, tiene que conocer la historia de Querétaro, y ahí está el árbol de la Santa Cruz. Una cosa impresionante, fue el mismo Junípero, si no estoy mal. Y vea qué bonito esto, y vea, y cuántos franciscanos. Yo quiero a los franciscanos de una manera excepcional. Francisco construye mi iglesia. Dios habla audiblemente, tangiblemente, humanamente. El Señor habla, así como le habló hoy al profeta Samuel. Samuel era un niño. La mamá de Samuel había sufrido mucho, se llama Ana. Era hija de un hombre terrible, hermano, Elcaná, que yo le llamo el canalla porque tenía 2 mujeres. Y entonces hacía sufrir a Ana, y Ana lloraba porque era estéril. Y Ana allá fue a orarle al templo allá, y estaba orando Ana allá en el lugar del encuentro con el sacerdote Elí. Y entonces ella, en su medio de su tribulación, movía sus labios, y el sacerdote dijo: uy, esta mujer está borracha. Y fue y la reprendió, le dijo: usted deje de estar borracha aquí delante del Señor, vaya que le pase la embriaguez y venga. Y Ana dijo: no, es que mi corazón está atribulado. Estoy atribulado que mi esposo tiene 2 mujeres, la otra mujer tiene hijos y me humilla. He pasado hambre porque las mejores ofrendas son para ellos. Y vengo a pedirle al Señor que me haga un milagrito, que me dé un hijo. Y entonces el profeta se fue, y Ana le ofrece al Señor su hijo. No lo tenía, era estéril, y esto nos enseña mucho. Yo le digo a la gente que está pasando por problemas económicos: hermanos y hermanas, ofrézcale al Señor el primer sueldo. Y hay gente que me dice: ay, padre, el primer sueldo, pero no tiene nada, no tiene trabajo, no tiene empleo, no ha ganado nada. ¿Cuál es la tacañería si no tiene nada? Ofrézcale al Señor el primer sueldo, y va a ver que el Señor le va a dar a usted un empleo donde le paguen, pero verdaderamente harto, que usted esté feliz. Pero cúmplale al Señor la promesa. Tráigalo aquí a esta parroquia o a esta capilla, llévelo a la diócesis, llévelo a un lugar católico donde trabajen con ancianos, con niños, donde ayuden gente a rehabilitar del alcohol, de la droga, donde esté construyendo una capilla, una iglesia, o sencillamente a su iglesia o a su diócesis. Pero hay que cumplirle al Señor.
Tenemos que prometerle al Señor y cumplirle. Ana, ¿qué le prometió el Señor? Señor, si me das un hijo, vea lo que le pidió, un hijo varón, porque ella no quería una mujer, quería un hijo varón. Yo te lo voy a consagrar a ti, Señor, y nunca va a pasar la cuchilla por su cabello, nunca se va a cortar el cabello. Y entonces, ¿qué pasó? Que Ana se fue y Elcaná tuvo relaciones sexuales con ella, dice la Biblia, y Ana quedó embarazada. ¿Y embarazada de quién? Pues de este gran hombre que le cumplió. Se lo entregó desde niño al servicio al Señor. Se lo entregó al Señor como un seminarista para que fuera un futuro sacerdote. Y no solamente fue un futuro sacerdote, ¿saben quién fue? Fue el último juez del pueblo de Israel. Fue el primer sumo sacerdote que tuvo el pueblo de Israel, porque fue el dirigente del pueblo como sumo sacerdote, y fue el primer profeta que ungió al primer rey de Israel. Qué cosa tan grande, qué cosa tan maravillosa. Pero este hombre, antes de ser escogido, hoy vemos la vocación, la elección. Cuando Dios lo escoge y lo unge como profeta, el Señor lo llama. ¿Y cómo le dice el Señor? Samuel, Samuel, Samuel. ¿Y qué hace Samuel? Se levanta y va donde el anciano Elí, un viejito que ya no podía leer, y le dice, ¿me llamas? Y el anciano le dice, no, yo no te estoy llamando. Por segunda vez, ¿me llamas? No, yo no te estoy llamando. Por tercera vez, ¿me llamas? Y entonces vino el discernimiento de espíritus en este grande hombre, este sacerdote llamado Elí. Y le dijo, mira, si te vuelven a llamar, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. No le dijo, vaya, reprenda demonios, vaya, no. ¿Qué le dijo? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y dice la Biblia que lo llamó por cuarta vez, y entonces el niño Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha, y descubrió que era la palabra de Dios. Dice que como no había sido escogido como profeta, no sabía que era la palabra de Dios, pero que desde ese momento Dios ya lo designó como profeta. Y es importante que nosotros aprendamos a discernir la voz de Dios, a discernir la obra del Señor, qué viene del bueno y qué viene del mal espíritu, porque el demonio es terrible. Dicen algunos santos que el demonio es tan mentiroso que miente aún diciendo la verdad. Miente aún diciendo la verdad. Vea cómo engañó a Adán y Eva. ¿Cómo engañó a Adán y Eva? Primero entró en el territorio de ellos. Dicen que la serpiente se acerca primero a Eva. ¿Y por qué ataca primero a Eva? Es una respuesta teológica que se la escuché o se la leí a Sor María Jesús de Ágreda en un libro que se llama La mística ciudad de Dios. Y esta mujer, que es una mística concepcionista del siglo XVII, dice que allá en el cielo, cuando Dios tomó la decisión de crear, Dios creó en un primer momento todos los seres espirituales que llamamos ángeles, los creó en un solo momento, y creó uno hermoso y bello, más hermoso y bello que todos los demás. De hecho, teológicamente, es la criatura más bella creada por Dios, que se llamaba Luz Bella. Resulta que este ser era tan hermoso que se vio a sí mismo y se enamoró del mismo. Narcisismo se llama eso. Y se creyó el mismo Dios, orgullo. Dijo, no, es que yo soy Dios. Y entonces empezó a llenarse de orgullo, pero Dios tenía que seguir con su designio creacional. Y entonces Dios le muestra a estos seres que Él tiene que seguir con su designio creacional, y que la segunda etapa, si podemos decirlo así, va a ser crear al hombre, a la mujer, al mundo material. Y proyecta el Señor una fotografía de la Virgen María. Yo me imagino la Virgen María de Guadalupe ahí proyectada frente a todos los ángeles, y le dice, vea, yo no he creado el mundo material, pero en algún momento de la historia voy a crear a esta mujer, y en ella me voy a hacer hombre, en ella me voy a encarnar, le dice el Señor. Eso se llama la unión hipostática, la unión del creador con la criatura. Y entonces muchos ángeles enamorados, muchos ángeles sabían que esta mujer que estaba pensada por Dios, que iba a ser creada, iba a ser la madre de Dios, la reina de los ángeles, la señora del cielo, reina y señora de todo lo creado. Pero este ser lleno de orgullo dijo, no, yo así no te sirvo. El día que tú te hagas hombre, el día que tú te hagas carne, un cúmulo de carne y de pelos, el día que tú seas un mamífero, el día que tú estés ahí, tú me vas a tener que adorar a mí, porque voy a ser más grande que tú, le dice este ser, y así no te serviré. Y gritó teológicamente lo que se dice, el no servis y la condenación eterna. Vea qué interesante, el diablo reniega en el cielo, según esta mística, por no aceptar a Jesús en la Virgen María.
¡Uy, qué cosa tan maravillosa! Los protestantes también hacen lo mismo. No aceptan a la Virgen, reniegan de ella, hablan mal de la Virgen, toman clases de Biblia durante meses para encontrar textos bíblicos y tergiversarlos, mal formarlos, mal interpretarlos, mal entenderlos, para hablar mal de la Madre de Dios. Esto hacen los protestantes, no es que yo fui evangélico. Y se reúnen y buscan y buscan y buscan y buscan para hablar mal de la Madre de Dios. Y son las cosas inventadas porque nada directamente pueden decir. Vean lo que hizo este ser. Y entonces de ahí se aleja. Y dice el Apocalipsis 12, 8 y 9 que se arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, de los ángeles del cielo. Y al alejarse de Dios se convierten, transforman y deforman en lo que son, en demonios. Entonces resulta que Apocalipsis 12:7, y no hubo lugar en el cielo para ellos, y San Miguel con sus ángeles y el dragón entraron a una batalla y fue expulsado del cielo a la tierra. Dicen que cuando fue expulsado este demonio del cielo, pues siempre quiso tomar venganza de Dios. Pero como con Dios no puede, y llegó el momento de la creación. Dios crea el mundo material, el cosmos y el universo. Dios crea al hombre y a la mujer. Y Dios los pone en el jardín del Edén, y allí el Señor les hace acreedores de todo el dominio. Solamente le prohíbe que no coman del fruto del bien y del mal. Y entonces ahí es donde llega esta serpiente, este ser, y entra suavecito. ¿Y saben por qué ataca primero a Eva? Porque este ser creyó que la mujer que había visto allá en el cielo, proyectada como una imagen, era Eva. Porque resulta que San Ignacio de Antioquía dice que Dios guardó silencio frente al demonio en 3 acontecimientos. El primer acontecimiento, la concepción de Jesús. El segundo acontecimiento, el nacimiento del Señor. Y el tercer acontecimiento, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No supo cuándo fue concebido, no supo cuándo nació y tampoco supo a quién estaba matando. Si el demonio hubiese sabido que estaba matando al Redentor del mundo, al que él había negado, pues ¿cómo lo va a matar si gracias a eso fue vencido y gracias a eso fue el que el Señor derramó su sangre para que todos nosotros fuésemos liberados de las garras del demonio? Por eso dice Apocalipsis 12:11 que fue vencido por la sangre derramada por el Cordero. Y Apocalipsis 5:5, el león de la tribu de Judá es el que ha vencido al enemigo, que es nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, el demonio no sabía quién era Jesús. Cuando se enteró, y tuvo el demonio así como sus sospechas de quién era Jesús, en el bautismo, en la teofanía del Jordán, cuando el Señor Jesucristo baja a las aguas bautismales, viene el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz que dice: este es mi Hijo predilecto, en quien me complazco. ¿Y cuál fue la primera pregunta que le hizo el demonio a Jesús en el desierto? ¿Cuál es? Si tú eres Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres Hijo de Dios, porque ya el Padre había dicho: este es mi Hijo, amado, escúchelo. Y entonces se acerca así como con una cierta incógnita, una cierta pregunta. Si tú eres Hijo de Dios, es importante que sepamos esto. Entonces se acerca primero a Eva para tentarla, porque creían que ella era la mujer que él había visto y de la cual había renegado en el cielo, para dañar el designio de Dios. Y vea qué interesante, lógicamente, que Eva cae en pecado. ¿Y Eva qué hace? Pues lo que hacen todas las mujeres, va y tienta al hombre, ¿cierto? Y entonces, a tentar a Adán, ¿qué pasó? Adán cae en el pecado y entra el pecado y la muerte al mundo. Cuando entra el pecado y la muerte al mundo, Dios llama a Adán y le dice: ¿qué hiciste? Y Adán dice: la mujer que me diste, porque así somos los hombres, siempre le echamos la culpa a las mujeres. La mujer que me diste. Y entonces Dios va a la mujer y le dice: ¿qué hiciste? ¿Y qué dijo la mujer? Mi suegra. Digo, la serpiente fue la que me tentó. Y entonces el Señor maldice a la serpiente, y era como un dragón que caminaba con sus patas y sus manos, y ya le dice que se tiene que arrastrar sobre la tierra y comer polvo. A Adán le dice que tiene que ganarse el sustento con el sudor del frente, de la frente, y tiene a Eva que partir sus hijos con dolor. Así como dijo mi papá cuando nos abandonó: parto con dolor, dijo mi viejo. Vea qué interesante esto. La mujer parte con dolor, el hombre el sudor, el pan con el sudor de la frente, y la serpiente
arrastrarse y tragar el polvo. Y de ahí viene el versículo 15, que se llama el protoevangelio, se llama eso en la Biblia, el primer anuncio del evangelio. Y Dios anuncia, gracias a esa caída, que de una mujer van a ser el que le va a pisar la cabeza a Satanás. Y vea qué sorpresa se llevó este demonio bandido, que ahí descubrió que Eva no era la que él había visto. ¿Quién fue la que él vio? Pues a la Virgen María. Y por eso dice Gálatas 4:4, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y esta mujer es la Santísima Virgen María. Y por esta razón, la Virgen María, que es inmaculada, que Dios la preserva de la mancha del pecado original, es la que está por encima de la serpiente, por encima del pecado. Por esa razón nosotros la dibujamos en las imágenes y en toda esta iconografía religiosa, en este arte religioso, la dibujamos pisando de la cabeza a la serpiente. Ustedes los mexicanos también, véanla ahí pisando de la cabeza a la serpiente. La luna negra, ¿qué significa? El mal, el diablo. ¿Y sobre qué está parada la Virgen María? Sobre la serpiente, ¿no es que es inmaculada? Esto significa, y esto es hermoso, que lo tengamos en cuenta. El demonio nunca pudo tocar a la Virgen María, porque para que el demonio nos toque es necesario que hayamos tenido el pecado original. Pero como la Virgen María fue inmaculada, Dios la preservó, pues lógicamente que ella nunca fue víctima del ataque del demonio, está por encima del diablo y por eso le pisa la cabeza al demonio. Y hoy vamos a pedir su intercesión para que nosotros de este lugar también seamos sanos y seamos libres. Amén. Amén. Pero vea qué bonito esto. Tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender, hermanos y hermanas, a saber qué viene del bueno y qué viene del mal espíritu. Y no dejarnos engañar. Tenemos que decirle al Señor, como dijo el profeta Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Salmo 94. Si tan solo me escuchara mi pueblo, dice el Señor. Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, Shema Israel. San Lucas 6:27. Ustedes los que me escuchan, yo les digo, dice el Señor. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. San Mateo capítulo 7, el sermón de la montaña. Aquel que oye mi palabra, que la escucha y la pone en práctica, es como el sabio que construye su casa sobre la roca. Vienen los mares, los vientos soplan sobre ella y la casa no se cae porque está construida sobre la roca. Pero aquel que la escucha y no la pone en práctica es como el necio que construye su casa sobre la arena. Vienen los mares, los vientos soplan sobre ella y la casa se cae porque está construida sobre la arena. Y la pregunta es, ¿sobre cuál soplo más? ¿Sobre cuál? Sobre la arena, dice uno, ¿quién da más? Sobre la roca, dice otro. A ver, levante la mano, ¿quién no le importan mis encuestas? ¿Sopló igual? Los mismos problemas usted tiene estando con Jesús que estando allá en el mundo. Los mismos problemas usted tiene, solamente que usted está en el mundo, usted se ahoga en un vaso con agua. Usted perdió un negocio y ya quiere quitarse la vida. Su esposo le fue infiel y usted ya quiere echarse a morir. Su esposa le fue infiel y usted ya no sabe qué hacer. Lo echaron del trabajo y ya usted quiere entregarse al vicio y a la droga. Pero si usted está con Jesús, vienen los problemas y las dificultades. Claro que vienen, pero usted va a poder soportarlos porque está cimentado sobre la roca que se llama Jesús de Nazaret. Pensemos en el cirineo. Es cultura católica, pero está en la Biblia. Jesús va cargando su cruz y en ese momento el Señor Jesucristo se siente cansado. Los romanos que lo llevan azotado y pegándole, en ese momento deciden escoger a un hombre y escogen a un hombre que se llama ¿cómo? Cirineo, Simón Cirineo, que tiene dos hijos, Alejandro y Rufo. Alejandro el Herrero fue el que persiguió a Pablo al final de la vida y su hermano Rufo. Y entonces Mel Gibson hizo una película donde va cargando la cruz, Jesús y el cirineo, Jesús y el cirineo. Cuando Jesús se cae, el cirineo se cae. Pero cuando el cirineo se cae, Jesús no se cae. Lo agarra y lo levanta. Ojalá ustedes vieran esa escena que me encanta. Cuando Jesús se cae, el cirineo va al suelo. Pero cuando el cirineo se cae, Jesús lo apoya y lo levanta. Porque eso es. Si nosotros estamos con Jesús,
Escúcheme muy bien, nos vamos a caer, el Señor nos toma de la mano, como Pedro cuando se estaba hundiendo allá y lo saca el Señor de hundirse en las aguas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos hundimos, el Señor nos saca de ese hundimiento, porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tenemos que aprender a oír verdaderamente la palabra de Dios y poner nuestra confianza en el Señor y pedirle al Señor que nos dé el don del discernimiento, saber qué viene del bueno y saber qué viene del mal espíritu. Lo que viene del Santo Espíritu hay que aceptarlo y hay que echar para adelante, y lo que viene del demonio, del mal espíritu, hay que reprenderlo y hay que echarlo fuera. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.